Todas las unidades de las tropas rusas en la región de Jersón cruzaron a la orilla izquierda del río Dnieper, a pesar de los intentos de Ucrania para interrumpir el repliegue, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. No se dejó ni una sola pieza de equipo militar o armamento en la orilla derecha. Las formaciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas rusas tomaron líneas defensivas y posiciones preparadas de antemano, comunicó el organismo castrense. Se precisa que el repliegue de las unidades rusas transcurrió de forma organizada y no se registraron pérdidas en el personal, armas, equipos y material militar. Kiev intentó interrumpir el repliegue de las tropas y la evacuación de los civiles. Durante la noche del 11 de noviembre, las FA ucranianas atacaron 5 veces los cruces del río Dnieper con lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 28 proyectiles, mientras que otros 5 fueron desviados por medios de rebate electrónica. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, más de 20 soldados ucranianos perdieron la existencia en explosiones de minas cuando intentaban impedir la operación. Asimismo, la evacuación continúa. Entre 80.000 y 100.000 civiles todavía se encuentran en Jersón. Son personas que llegaron aquí desde otros distritos y ciudades, dijo Alexander Kovets a la cadena Rusia 24. El pasado 9 de noviembre, el comandante de la operación especial en Ucrania, el general Sergei Surovikin, anunció que las unidades militares serían replegadas de Jersón y los territorios aledaños. El alto oficial indicó que la decisión está impuesta por la lógica de la estratagema y que a largo plazo Moscú no abandona los objetivos de la operación. Los comentarios reaccionan que los rusos abandonan a la merced de los ucronazis a los 100.000 que habían votado por la anexión a Rusia. Si Stalin resucitara para que enviara a Sibera a trabajos forzados, a todos esos ineptos e indecisos que están conduciendo la famosa operación especial. El repliegue ruso en Jersón. ¿Es que patrocinadores de Kiev no tienen nada que celebrar? La clave para hacer creer a la ciudadanía occidental en el victorioso avance de las fuerzas del régimen de Kiev y, así, justificar los gastos radica en ocultar toda la información que contradiga esta narrativa. Un método propagandístico que se ha vuelto a aplicar en el caso de Jersón. La decisión de Rusia de retirar sus tropas de la capital de una de las 4 provincias que se reintegraron al gigante euroasiático, el pasado mes de octubre, se vende por la prensa hegemónica como una gran victoria de Ucrania y como la máxima derrota de la operación militar especial de Moscú. Una versión que por cierto puede convencer a quienes no tienen acceso a fuentes de información alternativas. Al referirse a la región de Jersón, Surovikin manifestó que las fuerzas ucranianas perdieron en sus intentos de ofensiva más de 9.500 hombres, más de 200 carros de combate, más de 500 vehículos blindados, más de 600 vehículos de diferentes tipos y más de 50 piezas de artillería y morteros. Según el general, se ha vuelto a confirmar la regla de que las tropas en defensiva tienen menos bajas que en las de ofensiva, donde las pérdidas de la parte rusa son hasta 8 veces inferiores. Mientras que la estrategia aplicada por el régimen de Zelensky expone sus ofensivas pírricas que parecen perseguir el único objetivo de mejorar el rating electoral del Partido Demócrata, que cada vez es más rechazado por la población estadounidense, tal y como lo demuestra su deplorable resultado en las elecciones de medio mandato. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, y el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, señaló que el ejército ucraniano es comandado por el Pentágono. Al haberse convertido en una colonia de Estados Unidos, Ucrania perdió desde 2014 gran parte de su población. Sus ciudadanos son para Washington carne de cañón. El conflicto ucraniano cobra centenares de vidas diariamente, escribió el político en su Telegram. La prioridad de Rusia es preservar las vidas, tanto de sus soldados como las de los civiles, subrayó Surovikin a tiempo de denunciar los bombardeos indiscriminados del régimen de Kiev, contra infraestructuras como escuelas, hospitales o puntos de distribución de ayuda humanitaria en la región de Jersón, incluida la capital. A pesar de que la parte rusa logra derribar alrededor del 80.190% de los misiles ucranianos, se tomó la decisión de evacuar a la población local.
Unas 115.000 personas ya fueron reubicadas desde el área de las hostilidades a otras regiones más seguras, entre ellas la península de Crimea. El general agregó también que el adversario estaría trabajando en provocar una fuerte inundación en la zona, atacando con misiles la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka, una de las más importantes del país. El derrumbe de esta represa dejaría a las fuerzas rusas en Jersón en la orilla derecha del río Dnieper, totalmente aisladas del grueso de la agrupación militar rusa, en la orilla izquierda y sin la posibilidad de los suministros indispensables para su éxito. En estas circunstancias, Surovikin abogó por concentrarse en la línea de defensa en la orilla izquierda, una decisión muy difícil, pero que permitirá lo más importante: preservar las vidas de militares rusos y civiles. Esto permitirá que las fuerzas replegadas puedan participar en otras direcciones de la operación especial, entre ellas las más exitosas para Moscú. Este argumento de Surovikin no aparecerá en los medios hegemónicos, donde se repite que el repliegue ruso constituye la peor derrota de Putin en Ucrania. Una falsa interpretación necesitada por personajes como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien se apresuró a manifestar haciendo una falsa propaganda que Rusia está bajo una fuerte presión y si se libera Jersón sería otra victoria de Ucrania. Así, la alianza busca a toda costa frenar las crecientes divergencias entre sus miembros sobre el conflicto ucraniano, ya que hay cada vez más conciencia en países de la Unión Europea, a la inviabilidad del apoyo al régimen de Kiev y la ruptura con Rusia. No es de sorprender, puesto que en Europa el régimen de Volodymyr Zelensky ha llegado al punto de pedir créditos para pagar salarios y pensiones a sus ciudadanos, y hasta la energía a sus socios europeos, y esto es solo un comienzo. Otro hecho llamativo es que el propio Volodymyr Zelensky se muestra muy cauteloso como para atreverse a hablar sobre una victoria ucraniana en Jersón. El enemigo no nos da regalos, no hace gestos de buena voluntad, sostuvo el mandatario. Es que en realidad no hay ninguna victoria, no hay nada que celebrar. Quizás Zelensky está al tanto de que la orilla izquierda del río Dnieper ha sido convertida por Rusia en una enorme fortificación. Lo reconocen medios como la cadena CNN, indicando que cualquier intento de las fuerzas ucranianas de cruzar dicho río les costará un precio exorbitante. Además, se subraya que tras el repliegue, Rusia sigue controlando un 60% del territorio de la región de Jersón, incluida la estratégica costa del Mar de Azov. Tampoco se descarta que la maniobra rusa suponga una trampa, un anzuelo para precipitar la entrada en Jersón de las fuerzas ucranianas. Es entendible que no logremos pensar que estén saliendo como conejos, o, hazme reír de la historia militar, después de tener el control al final termina replegándose. Experta. Rusia se retira de Jersón para reorganizar su táctica aunque haya costos a unas semanas de cumplirse 9 meses del inicio de la operación militar especial de Moscú en Ucrania. El ejército ruso informó que se retirará de Jersón, una de las regiones adheridas a Rusia el pasado 30 de septiembre. La decisión fue tomada como una fuerte derrota de Rusia por la mayoría de los medios occidentales, pero para la especialista Imelda Ibáñez, maestra en relaciones internacionales, no es así. En realidad se trata de asumir un coste operativo táctico en una región clave para el conflicto. Un coste operativo significativo, pero que hace que se reúna nuevamente toda esta posición de táctica rusa para ver de qué forma puede haber una contraofensiva, explicó en entrevista para la prensa, la integrante del Centro de Estudios sobre Eurasia. Para la también especialista en historia diplomática de Rusia y su política exterior por la Universidad Estatal de San Petersburgo, Jersón es un punto clave, ya que funciona como corredor entre Crimea y el Donbass, además de ser un punto estratégico para una ofensiva posterior en la región de Nikolaev y Odessa, zonas donde Rusia ha demostrado tener influencia tras los referendos de adhesión de Zaporozhye, Donetsk, Lugansk y Jersón. Precisamente por la importancia de la región, y debido a que Rusia debe llevar a cabo su objetivo de llegar a Odessa, la retirada permite replantear cómo se podrá continuar con la operación militar sin que en el proceso se sacrifiquen vidas. Frente a contraofensivas fuertes, obviamente un ejército se retira para no tener mayores pérdidas y replantearse su estrategia, opina Ibáñez Guzmán, al tiempo que aclara que Rusia no se retirará del Donbass por la influencia que tiene en la región y los vínculos culturales que existen con Rusia.
En las últimas semanas, el ejército ucraniano se ha dedicado a perpetrar atentados en contra de diferentes puntos estratégicos de Rusia. El primero ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando se atacó el puente de Crimea, hecho calificado como atentado subversiva, por el Kremlin. Tras la respuesta de Rusia, ataques a la infraestructura ucraniana, se reportó un nuevo atentado contra Rusia, esta vez contra la flota del Mar Negro y que derivó en la salida temporal del gobierno ruso del corredor humanitario establecido para la salida de exportaciones de granos y fertilizantes ucranianos. Dichos ataques tendrían el objetivo de obligar a Rusia a retirarse para que no se negocie un acuerdo planteado por ellos, de acuerdo con la interpretación de la maestra Imelda Ibáñez. La internacionalista considera que existe un escenario muy agudo, de no arreglo y de eventuales escaladas, pues vivimos un conflicto proxy, es decir, una situación en la que Ucrania está siendo el teatro de operaciones entre otros actores externos que participan con apoyo militar y económico, aunque no estén combatiendo directamente, pero sí saben muy bien disimular. Tras 9 meses de conflicto, la especialista considera que ambos ejércitos tienen un desgaste, pero el ucraniano resiste solo, por el apoyo de otros factores que no están dentro del conflicto, lo que ha llevado a Kiev a una situación financiera crítica, que solo se agravará cuando inicien la reconstrucción y deban pagar el apoyo recibido de Occidente brindado, en realidad, como una especie de préstamo. Ucrania económicamente está completamente devastada de aquí a muchísimo tiempo, advierte Ibáñez. Lo anterior, sin mencionar que el apoyo que se brinda desde Europa, Estados Unidos y la OTAN comienza a ser un punto débil para los gobiernos occidentales en medio de una inflación generalizada y una crisis energética provocada directamente por las sanciones económicas contra Rusia. En un principio la OTAN se vio fortalecida y por eso vimos que incluyeron como miembros a Suecia y Finlandia. Sin embargo, internamente, no se ve que estén ratificando todos los congresos de los países miembros, recuerda la internacionalista, quien pronostica que, para 2023, el apoyo hacia Ucrania podría comenzar a caer. Rusia se retira de Jersón, pero no abandona los objetivos de la operación especial. La agrupación rusa en la zona no ha sido subyugada y su retirada se realizará de forma organizada y planificada, subrayó Sergei Surovikin en su informe ante el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Además, hizo especial hincapié en que la decisión se tomó solo después de la evacuación de la población civil de la región. Más de 115.000 personas ya fueron reubicadas desde el área de hostilidades a otras regiones más seguras. Empezar la retirada de las tropas y tomar todas las medidas para garantizar el traslado seguro del personal, las armas y los equipos a través del río Dnieper, instruyó Shoigu a Surovikin, en respuesta a su propuesta correspondiente. En lo que respecta a otros frentes, el general señaló que la situación en la zona de la operación militar especial se ha estabilizado, y las fuerzas rusas han logrado contener la mayoría de los ataques ucranianos. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de la operación rusa de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al abuso por parte de Kiev.